La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. La situación de la iglesia desde hace décadas es que ha venido saliendo. La iglesia ha venido saliendo de una cantidad de distracciones, de una cantidad de palabras de hombre, por lo cual en este tiempo usted y yo estamos entendiendo cosas que antes no habíamos entendido. A ver, ¿cuántos en este último tiempo estamos entendiendo cosas que no habíamos entendido? Sí, hermano. Ese es propósito de Dios, ¿sabe? Y quiero decirle algo. Ese propósito es mundial. Dios a todos los ministros les está trayendo esa capacidad que en otro tiempo los ministros del Evangelio no tenían, que era entender primeramente que es la Biblia, no es otra cosa, y segundo, hombre, que lo que dice allí se puede entender y se puede vivir. Así que cada vez hay más cristianos que viven de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a pensamientos de hombre, no, de acuerdo a la palabra. Queremos vivir de acuerdo a la palabra. ¿Quién dice amén? Queremos vivir de acuerdo a la palabra. De esa manera entonces es que hemos estudiado y estamos estudiando los dos evangelios paralelos. Yo no sé si usted lo escuchó. Hemos estado estudiando, bueno, esta semana estamos estudiando lo que dice Pedro, ¿no? Segunda carta de Pedro, capítulo número 1. Vaya por favor allí. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1, el versículo número 12. Ese versículo número 12 nos dice y nos confronta. Nos dice, léalo conmigo, segunda carta de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Pedro dice, mire, siempre le voy a estar recordando esto que le he dicho en todo ese capítulo número 1. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y cuando él dice la verdad presente, y en ese domingo, yo no sé si usted está viendo los cultos de domingo, cuando nos damos cuenta que por el griego, por la concordancia, la palabra verdad significa verdad, veracidad, verdad de Dios. Y la palabra presente significa actual, de este tiempo, ahora, hoy. Yo me doy cuenta que es que hay una verdad de Dios pasada, pero sigue siendo verdad de Dios. Y hay una verdad presente que sigue siendo verdad de Dios. ¿Y qué tiene que ver? ¿De qué está hablando Pedro? Está hablando nada más ni nada menos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto y del Nuevo, de la ley y de la gracia. De eso está hablando. Y entonces, no sé si usted ha caído en cuenta que en las congregaciones y en las diferentes doctrinas se ha venido mezclando una cantidad de cosas del Antiguo Testamento con mandamientos del Nuevo. Y se hace una mezcla, hermano, que al final uno no entiende si está en la ley o está en la gracia. Personas que se visten como los religiosos judíos, personas que tienen prácticas de la cultura judía, personas que se mandan a circuncidar, personas que guardan el sábado, personas que no comen cerdo, personas que necesitan ser ungidas con aceite para poder creer que están ungidos. Y una cantidad de cosas impresionantemente viejas, antiguas. Entonces, hemos venido viendo cómo en Hebreos la Biblia dice que ya
el Señor ha mandado a recoger la ley, ya la mandó a recoger. Ese pacto se envejeció y lo que se envejeció está por desaparecer. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, si usted lo quiere leer, Hebreos 8, Hebreos capítulo número 8, para que vamos a la continuación. Hebreos capítulo número 8, el versículo número 13, solamente leamos el versículo 13. El versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El Antiguo Testamento desapareció, las leyes del Antiguo Testamento desaparecieron y no sabemos por qué muchos que se dicen cristianos siguen viviendo la cultura del Antiguo Testamento, los mandamientos del Antiguo Testamento. Y sabe una cosa, hermano, aún desde los primeros días del Evangelio existieron personas que se aferraron al Antiguo Testamento, se aferraron a las prácticas del Antiguo Pacto y aún desobedecieron a Dios cuando Dios les habló directamente para que renovaran su pensamiento y pasaran del Antiguo Testamento al Nuevo, del Antiguo Pacto al Nuevo. ¿Usted ha leído algo así? ¿Usted ha leído que a alguien en la Biblia se le resista al Señor cuando el Señor le dijo: bueno, vas a renovar tu mente, te vengo a enseñar que esta enseñanza del Antiguo Testamento no va más, ahora vamos a hablar otro lenguaje, ahora los que estaban excluidos los vamos a incluir? Y esta persona dijo: no. Hablándole Dios mismo, dijo: no. ¿Sabe quién es? El hermanito Pedro. El mismo, escuche, porque es que es tremendo darse cuenta que el mismo que cayó en cuenta que teníamos que vivir una verdad presente fue el que se le resistió en un primer momento al Señor y le dijo: no, yo lo que he aprendido, aunque usted diga que es viejo, yo no lo suelto. Y yo le pregunto, ¿conoce a alguien que se haya aferrado a algún mandamiento viejo o al evangelio que se enseñó hace 40 años, que tenía más de ley que de gracia, y que en el momento en que se le enseña la Biblia dice: no, yo no voy a cambiar de doctrina? No, olvídese, yo no voy a cambiar de doctrina, pero te estoy mostrando que la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro enemigo. No, no importa que usted me diga lo que quiera, yo estoy orando para que Dios corte ese hombre, porque se tiene que desaparecer el que es enemigo de Dios. Y mentiras que no es enemigo de Dios, es enemigo de él. Y él está pidiendo que Dios corte a esa persona, como que estuviera en el Antiguo Testamento. Y muchas otras cosas así, muchas otras cosas que nosotros no habíamos reflexionado, no habíamos analizado, para que hubiéramos caído en cuenta de que eso pertenece al Antiguo Testamento, no al Nuevo. No al Nuevo. Pedro fue el que un día se le resistió al Señor y dijo: no, yo no cambio de doctrina, yo lo que aprendí hace tanto tiempo, en eso permanezco, y aunque usted me hable, Señor, yo no voy a cambiar de pensamiento, yo no voy a cambiar de doctrina. ¿Quiere leerlo? Hechos capítulo número 10. Bueno, no vamos a Hechos, vamos a Levítico, para ver qué fue lo que defendió Pedro. Levítico, capítulo 20. Solo vamos a leer un versículo. Levítico, capítulo número 20. Vamos a leer el versículo número 25. 20:25 dice Levítico, ¿no? Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos.
Y quiero explicarle algo, mi hermano, mi hermana. Yo no sé si usted lo sabe. Sí, usted lo sabe, usted lo sabe. Déjeme recordárselo. El 98% de las vivencias y los mandamientos del Antiguo Testamento son tipología. Son tipología. Perdón, no, de la ley, no del Antiguo Testamento. El 98% de las vivencias y de los mandamientos de la ley, porque es que el Antiguo Testamento es desde Génesis y la ley empieza por allá en Éxodo. Y en Génesis pasan muchas cosas que hasta el día de hoy permanecen. Bueno, resulta entonces que esas cosas son tipología, solo tipología, y tienen alguna aplicación. Pues la enseñanza de los animales impuros es la semejanza de los gentiles. Cuando el Señor dijo, no toquen esos animales porque son impuros, aparte los de los animales limpios, estaba tipificando al pueblo de Israel como el pueblo puro, y a los gentiles, los que no pertenecían a la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, los estaba llamando impuros. Pero escrito estaba que un día el Señor haría de aquel que no era pueblo, haría pueblo, o sea, que ya no excluiría más a los gentiles, estaba escrito. Este versículo dice, haréis diferencia. Ese mandamiento estaba en Pedro. Ahora sí, Hechos capítulo número 10, y vamos a leer desde el versículo número 9. Hechos 10:9, léalo conmigo, dice la palabra. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta en ese tiempo eran las 12 del día, porque la hora primera eran las 6 de la mañana. La hora sexta era el mediodía, hora de almuerzo. 10 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Sabe qué es un éxtasis? Una visión. Se sintió transportado, se sintió como en el cielo. La palabra éxtasis significa placer, la palabra éxtasis significa, cosas buenas. Lo que sintió Pedro fue como que se despegaba de este mundo, se despegaba de esta tierra y se conectaba con el cielo. ¿Por qué le explico esto? Porque Pedro no tenía pretexto de decir que no sabía quién le estaba hablando. Cuando al cristiano se le lee la Biblia, él no tiene pretexto para decir, es que el hermanito me dijo. No, el hermanito no te dijo, lo leíste en la Biblia. Y sin embargo, hay muchos cristianos que dicen, pues eso habría que verlo. Eso está por entenderse, dicen algunos, porque no les gusta el mandamiento, no les gusta. Entonces le sobrevino un éxtasis. Estamos en el versículo 10, el 11. Y en ese éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Lo bajó. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. 13. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Oiga, qué tremendo, ¿no? Tajante, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Pedro entonces, creo que fue el primero en enfrentar a Dios y decirle, me quedo con la enseñanza vieja. Yo no voy a cambiar nada de lo que mis padres me enseñaron. Y empezó a vivir una verdad desactualizada. Empezó a vivir una verdad añeja, vieja, en desuso, mandada a recoger. Yo creo que Pedro fue el primero en que, como muchos cristianos, mire, a mí me han dicho, muchas personas me han dicho, ¿cómo así, pastor?
Que yo en vez de orar para que un brujo se muera, para que Dios lo corte, para que mañana amanezca ahogado, con un ataque cardíaco, con el corazón parado, frenado, que tengo que orar para que se convierta, pastor. No, eso es debilidad. No, eso es cobardía. A mí la Biblia me enseña que hay que orar para que Dios corte ese brujo, ese hechicero. A mí la Biblia me enseña, hermano, venga, y lo llevo a Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, dice el Señor, verdad presente, mas yo os digo, anoche lo leí, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen y os ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No, esa clase de evangelio a mí no me entra. No, pastor, olvídese. Bueno, hermano, pero es que ahí dice la Biblia. No, pastor, no. Es que usted viene a enseñarle a uno cosas tan raras. Yo no, hermano, léalo. ¿Cómo lo entiende usted? Dígame cómo lo entiende. Ahora, versículos antes en el capítulo 5 de Mateo dice, al que te pida, dale. ¿Yo acaso, usted, pastor, usted cree que yo soy bobo? ¿Usted cree que yo le voy a ir dando a ese poco de engañadores que hay por ahí? Mentirosos. A esas mujeres que alquilan un niño para pararse en un semáforo y pedir dinero. No, yo no soy bobo. Hermano, pero es que la Biblia no dice que usted puede juzgar si le da o no le da, si es mentiroso o no. La Biblia está diciendo, sin permitirle juzgar a usted, ni juzgar a mí, al que te pida, dale. No te está diciendo qué le vas a dar, pero le vas a dar algo de bendición, algo que le aproveche, la palabra, pero le tienes que dar algo. Pero ¿sabe qué hace el cristiano? Cuando vive en la verdad desactualizada, cierra la ventanilla y se hace como que no lo está mirando. Y si le tocan la ventanilla dice, hoy no hay. Cuando la Biblia le está diciendo, hombre, dale la palabra, que es lo más importante. Hablale del Señor. No, para él que es santo, resanto, super santo, es despreciable. Ese hombre, esa mujer que se acerca, vive en una verdad desactualizada, vive en una verdad vieja. Y no se ha dado cuenta. ¿Cuántas cosas estarán en nuestra vida amañadas a la ley y no al evangelio? ¿Cuántas personas pelean con su esposa porque la esposa les dice, mi amor, yo veo que a usted se le va la mirada con toda mujer que pasa por allí? Ay, deja bobada. Mientras no las toque, no me moleste. Mientras usted no me vea enamorando una vieja de esas, no me moleste. Pero es que la verdad actual, la verdad presente dice, mas yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Pero él dice que si no la toca no ha pecado, aunque se la imagine desnuda, aunque se la imagine como sea. Yo no, ¿usted de qué me tiene que decir? Si yo no he tocado a esa mujer. Entonces, mis hermanos, tenemos que reconocer que aquel que resistió a Dios y se amañó a una verdad desactualizada, años después, cuando no siguió cumpliendo su función de apóstol, sino que cumplió su función de pastor, entonces reconoció y dijo, oiga, es que hay que entender que tenemos que vivir una verdad actual, una verdad presente de este tiempo y no la verdad de Dios. Anoche les decía algo y créanlo que es así. Si alguno de nosotros toma la palabra de Dios, esa palabra vieja que está en Levítico, y empezamos a decirle al Señor, Señor, corta a los brujos de Cali, córtalos, Señor. Padre, que no vivan más, que mueran. Tu palabra lo dice y citamos la palabra, que es palabra de Dios, es una verdad de Dios. Tu palabra dice, el brujo, el hechicero no vivirá, sino que morirá, así dice. Y si usted y yo, o cualquiera de nosotros, empieza a citar esa verdad, como es verdad de Dios, aunque sea desactualizada, se va a cumplir. Se va a cumplir, yo lo he visto con mis ojos, se va a cumplir. Un día el Señor me mete en un ayuno de 10 días y al octavo día me dice,
ora por los brujos y los hechiceros. Yo no entendí, hermano, que él me estaba diciendo que orara porque se convirtieran. Y muy de una línea de guerra desactualizada de la verdad presente, empecé a decirle: Señor, corta al brujo, al hechicero, a la bruja, a la pitonisa. Y yo se lo digo delante del Señor hoy. Yo no me acordaba y no sabía, realmente ni siquiera caí en cuenta de que a las 3 casas de mi casa, a las 3 casas, vivía una bruja, pitonisa, hechicera, que hacía trabajos para los que llegaban. Ahí llegaban carros y la consultaban. Y yo ese 8º día de ayuno oré así, en la noche. Muy en la mañana, 7:30 de la mañana, sonaron unos tiros. Estaba saliendo yo para el taller, para mi trabajo, y sonaron unos tiros. Yo no hice caso, yo dije, ¿quién sabe? Me fui a trabajar. Cuando un rato después mi esposa sube al taller y me dice: ¿sí sabes a quién mataron? No sabíamos que había quedado viva. ¿A quién? A la fulana, la que vivía ahí, a la bruja. Y yo, ay, ¿verdad que ahí? Y ahí mismo, hermano, ahí mismo el Espíritu de Dios. Yo no te dije que oraras por el brujo y el hechicero para que yo los cortara. Te dije que oraras por ellos, conforme a lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 45, 44, 45. Orad por vuestros enemigos, bendecidlos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No, hermano. Lección aprendida. Usted puede estar en la verdad actual, en la verdad presente, o puede estar viviendo un evangelio mezclado con cosas de la ley. ¿Qué es sino la gente que le impregna, que le revuelve doctrinas judías al evangelio? ¿Qué es? Están viviendo en la ley. Aquellos que dicen que para poder tener unción entonces tienen que comprar cosas de Israel o tienen que ir a Israel. Aquellos que dicen que para poder recibir libertad tienen que untarse de aceite o echarle aceite a las casas. ¿Dónde dice eso el Nuevo Testamento? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué parte? Yo le digo, en ninguna parte, en ninguna parte. Entonces dejan la ley de Jesucristo y brincan a la ley de Moisés cuando les conviene. Porque ¿de dónde entonces tomaron esa posibilidad de andar como cristianos divorciándose y recasándose? ¿De dónde lo tomaron? Del Antiguo Testamento. Lea Mateo capítulo 19 conmigo. Mateo capítulo 19. Y vamos a leer lo que dice el Señor Jesús, para no correr el riesgo de irnos a equivocar. Leamos lo que dice el Señor Jesús. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por cualquiera? 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Lo saben? Dice el Señor. ¿Lo saben? ¿Lo entienden? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Verdad presente, verdad actual. Pero entonces los fariseos le preguntan, versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esa no es la verdad presente, esa no es la verdad actual. No, qué pena. Eso fue durante la ley porque todos ustedes no habían sido convertidos. Los judíos no habían recibido el Espíritu Santo, no habían nacido de nuevo y tenían un corazón duro. Esa verdad está desactualizada. Esa verdad está mandada a recoger. La verdad presente, oiga. Y yo os digo, versículo 9, que cualquiera que repudia a su mujer
salvo por causa de fornicación, inmoralidad sexual, ahí sí el Señor permite separación, por más que usted y yo seamos cristianos casados, a no ser salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. El que se casa con la repudiada adultera, verdad actual, verdad presente. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, mire cómo les pareció a los judíos practicantes de la ley. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es mejor quedarse soltero. Porque si nos va mal, si nos casamos y nos va mal, eso era lo que le estaban diciendo. Y si nos va mal, mejor quedarse soltero. El Señor les dice, la verdad presente es esta. Ya somos hijos de Dios y estamos siendo restaurados en lo que fue al comienzo. Un hombre, una mujer, y pare de contar. ¿Tiene problemas? Busque ayuda. Trabaje en la presencia del Señor en lo que usted tiene que trabajar. Y que ella o que él trabaje también en lo que tiene que trabajar. Y que vivan un evangelio de testimonio, un evangelio actual, un evangelio verdadero. No un engaño. No la ley, que eso es. ¿Y sabe por qué, mi hermano, es desactualizado? Póngale cuidado a lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué es desactualizado el que la gente evoque los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos están mandados a recoger. Es una verdad desactualizada. Hoy en día usted y yo no vivimos los 10 mandamientos. Porque si usted observa, el Señor Jesucristo anuló un mandamiento y modificó 2 mandamientos del Nuevo de la ley de Moisés. Porque para nosotros tiene que estar claro que hoy no vivimos en la ley de Moisés, vivimos en la ley de Jesucristo. ¿En la ley de quién? Tan bonito que es escuchar eso. Hace meses que estaba predicando frente a una cámara y no escuchaba eso. Nosotros vivimos por la ley de quién? De Jesucristo, no por la ley de Moisés. Y en la ley de Jesucristo está todo establecido. Escúcheme, yo sé que me ha escuchado diciendo esto, permítame decírselo de nuevo. La ley actual, la verdad actual, está contenida en 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Capítulos 5, 6 y 7 está lo que la Biblia llama los mandamientos muy pequeños o mandamientos de justicia. Capítulos 5, 6 y 7, estudiémoslo y démonos cuenta cuál es la verdad de Dios, pero una verdad actual, una verdad presente, una verdad de hoy, no de ayer, de antier, de trasantier. Quiero recordarle algo que no lo amplié el día de ayer. ¿Cuáles son los mandamientos del Antiguo Testamento que permanecen? Verdades que se establecieron en Génesis. Ya demostré cómo el diezmo se estableció en el Antiguo Testamento para la gracia. Claro, para la gracia. Y un mandamiento, yo dije varios ayer, voy a decir otro. Y un mandamiento, porque es que lo que se dijo en Génesis son mandamientos establecidos como pilares de la moralidad, de la salud de Dios, pues del pueblo de Dios. Y hay un mandamiento que está en Génesis, capítulo número 9. Acompáñenme allá. Y esta es una verdad que permanece. Como no fue establecida en la ley, trasciende la ley. También recuerda que leímos que lo que fue establecido en Génesis, la ley no lo invalida. Eso lo leímos. Usted puede escuchar los audios de ayer y antes de ayer. Génesis capítulo número 9. Le va a mostrar un solo mandamiento establecido en Génesis y le voy a mostrar cómo este mandamiento permanece en la verdad presente. Dice entonces el versículo número 1. 9:1 de Génesis. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo. ¿Ustedes recuerdan estas palabras? ¿Alguna vez la escucharon allá en el capítulo número 1?
fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Quiero recordarle algo que usted sabe, permítame. Los animales fueron entregados en las manos del hombre. El hombre decide qué hacer con los animales. El Señor juzga la crueldad del ser humano con los animales, la juzga, pero prohíbe que los animales se humanicen. Y lo que estamos viendo hoy en día, aún en la iglesia, es que los animales están siendo humanizados cuando el Señor los entregó para mantenimiento del ser humano. ¿Por qué me mira así? Versículo 3. ¿Y a qué se referirá? Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pastor, eso no está diciendo que mate animales para comer, me diría un vegetariano. Yo estaba comiendo un día en una plazoleta de comida de X centro comercial, y alguien tomó un asiento y se paró en él y nos dijo de todo. Que cómo era que estábamos comiendo carne de animal, que éramos asesinos, que éramos, bueno, nos trató mal. La Biblia dice que ellos son débiles, que no conocen la verdad de Dios. Y mire cómo está diciendo todo lo que se mueve y vive, está hablando de los animales, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Y hace muchos años yo escuchaba prédicas, sermones, donde el predicador decía que el que comiera lombrices o el que comiera alguna cosa extraña que usted y yo no estamos acostumbrados a comer, que era del diablo. ¿Sí? Pero mire que no, póngale cuidado. Versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os las he dado todo, os lo he dado todo. 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Cuál es la vida de la carne? ¿Cuál es? La sangre. ¿Cuál es la vida de la carne? La sangre. Mire este mandamiento, y muchos cristianos dicen que no, ya, eso está mandado a recoger, es la ley. No, lo que está en Génesis no es la ley, acuérdese que el Señor nos enseñó a diezmar entre Melquisedec y Abraham en Génesis, eso permanece, y la enseñanza está, y el texto y los textos bíblicos están. El Señor nos enseñó a no comer sangre, a no comer la carne con sangre. ¿Y sí ve que sí está hablando de los animales? Está hablando de comer toda clase de animales. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces alguien dijo, no, pastor, pero eso ya pasó, ahora sí podemos comer de todo. Resulta que la sangre nunca la sangre será considerada como alimento. Por el contrario, es un riesgo impresionante consumir sangre. Y yo le puedo mostrar cómo estas directrices de Génesis se confirman en el Nuevo Testamento. Hablemos de la sangre. Hechos capítulo número 15. Usted sabe, solo déjeme recordárselo, para hacerle la diferencia entre esta verdad actual, verdad presente, con la verdad pasada. Hechos el capítulo número 15. Vamos a leer el versículo 28, ¿sí? Hechos 15, 28, léalo conmigo, dice la palabra. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. No es a ningún hombre, no es a ningún hombre, es al Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿A quién le estaban diciendo esto? A los gentiles, a los que se convertían al Evangelio. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos,
¿Sabe qué es lo sacrificado a ídolos, no? Todas esas celebraciones que se hacen de Navidad, de Día de la Madre, de Día del Padre, eso usted lo sabe, no tengo necesidad de decírselo. Que os abstengáis de sangre, ahí está, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, porque el animal ahogado se le riega la sangre en la carne y Dios lo llama contaminación. Cuando la carne queda morada porque el animalito se ahogó, entonces dice es carne contaminada, dice el Señor, no se la coma, no se la coma. De ahogado y de fornicación, todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual, no participe de eso. Entonces se da cuenta que la verdad de Génesis sigue siendo verdad en el Nuevo Testamento. La verdad de Génesis, el Señor la confirma en el Nuevo Testamento. Pero escuche, no así la verdad de la ley. La ley es una verdad. La ley es Jesucristo, dada a los judíos para que la vivan, para que conozcan al Señor. No lo hicieron, porque ellos nunca vivieron la verdad de la ley, nunca vivieron el espíritu de la ley. Siempre vivieron fue la letra. Y no pudieron nunca agradar a Dios. Pero la verdad de Génesis sigue siendo verdad en esto que le he leído, ¿no? Sigue siendo verdad en el Nuevo Testamento. Importante que nosotros entendamos estas cosas. Entonces, ¿por qué no estudiar ahora que nosotros entendemos bien la palabra? ¿Por qué no estudiar la palabra y darnos cuenta si estamos viviendo una verdad desactualizada, una verdad del Antiguo Testamento? ¿Sabe qué me he dado cuenta? Que muchos disque cristianos, y digo disque porque me queda mucha duda, están volviendo otra vez a las doctrinas judías, están yéndose a las doctrinas judío-mesiánicas y terminan siendo judíos totalmente. Se convierten a la religión judía y los someten a hacer todas las cosas que dice la ley, todo. Entonces, eso no es conocer a Dios, eso no es conocer a Cristo, eso no es conocer la verdad presente, eso no es estar convencido y arraigado en la verdad presente, no. La verdad presente nos la enseña el Señor Jesucristo, por sus labios nos enseña, por los labios de Pablo, de Pedro, nos enseña la verdad presente, lo que usted y yo tenemos que vivir. Oiga, no odie a nadie, no aborrezca a nadie, no guarde rencor con nadie, perdone a todos los hombres, no hable mal de nadie. ¿Sabe, hermano, que eso es triste? Ver que en medio de la iglesia todavía se vive como se vivía en el pueblo de Israel. ¿Sabe cómo se vivía en el pueblo de Israel? La murmuración, el odio, el resentimiento. Los de la tribu de Judá se sentían mejor que los de la tribu de Leví. Y las dos tribus se sentían mejor que la tribu de Isaacar. Y la de Rubén, no, pues, y tenían estratos entre ellos. Y hablaban mal el uno del otro. Y en eso vive mucha iglesia, diciendo que son mejores unos que otros, diciendo que los de aquí son mejores que los de allá, que yo soy mejor que usted haga hacia allá. Hay iglesias que empiezan a discriminar por estrato social, dinerito, a los asistentes. Y en el pueblo de Israel hacían eso. Y yo le he dicho y se lo vuelvo a decir hoy, el Señor Jesucristo vino a combatir esos estratos. El Señor Jesús vino a combatir ese orgullo de algunos judíos. Los escribas y los fariseos eran los primeros, que se sentían tan grandes, que se sentían tan importantes, que no quisieron, nunca se quisieron juntar con los pobres, jamás se quisieron juntar con alguien que no fuera de su estatus. Y el Señor les dijo, escribas y fariseos hipócritas, que se sienten más que los demás, que les gusta que los llamen maestros, que se sientan en las primeras filas de las sinagogas, pero ustedes son como sepulcros blanqueados.
Hablan mal de los demás, pero ustedes están más podridos que los ladrones y las prostitutas. Así de feo los trató el Señor. No permite, hermano, que en su vida cristiana usted vaya a empezar a creer que uno es más que el otro, que hay alguien más importante en medio de nosotros. No, no es así. Esa sería una verdad desactualizada. La verdad actual es que usted y yo somos uno en Cristo Jesús. Oiga, no hay trabajador, no hay patrón, no, nada. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. La verdad actual es que usted y yo valemos lo mismo para el Señor. La verdad actual es que usted merece la atención del Señor, la atención de sus hermanos. La verdad actual es que nosotros estamos para servirlos a ustedes. Esa es la verdad actual y es una verdad de Dios. Que no estamos para hacernos sentir los más importantes, por el contrario, estamos para que ustedes vean en nosotros personas listas y dispuestas para servirlos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Es que yo le estoy diciendo lo que el Señor Jesús hizo. Cuando el Señor Jesús dijo, estoy muy ocupado, no lo puedo atender, ¿cuándo? No, hermano. La gente lo envolvía y la mujer del flujo de sangre le tocó el manto y él dijo, alguien me tocó, ¿quién fue? Venga, yo lo bendigo. Tu fe te ha salvado de tu azote, ve en paz. Y siguió. Pero la verdad desactualizada le hace creer a unos que son más que otros y que no se pueden juntar los unos con los otros. Y que entonces a usted hay que tenerlo así allá, dependiendo del estrato que sea. No vivamos de esa verdad. Vivamos de la verdad del Evangelio, la verdad presente, la verdad de Jesucristo. Somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay caleño, ya no hay bogotano, ya no hay mujer, ya no hay varón, ya no hay teólogo, ya no hay recién llegado, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos? Oremos. Tenemos el límite de 1:30, vamos a cumplirlo porque muy pronto vamos a tener toda libertad. Amén. Oremos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entrar en esa verdad presente que nos hace falta. Que si algo tenemos del antiguo pacto, de la verdad desactualizada, vieja, que podamos reconocerlo, óigame, y poder entrar en esa verdad presente, en el nombre de Jesús. Padre, quiero darte gracias, Señor. Estamos regocijados, Padre bendito, por el hecho de volver a reunirnos, Señor. Y en esta noche queremos pedirte, bendito Dios, que abras nuestro entendimiento mucho más, bendito Señor amado. Que si alguna práctica del Antiguo Testamento, que si alguna práctica de la ley estamos llevando a cabo, si estamos viviendo, Señor, por cosas antiguas, por cosas mandadas a recoger, Señor, si estamos poniendo nuestra fe en alguien que no sea tú, Señor Jesucristo, en algo que no seas tú, Señor Jesús, Padre bendito, ayúdanos, Señor, ayúdanos a corregirnos, a apartarnos, ayúdanos, Señor, a vivir el Evangelio real, el Evangelio actual, el presente, Señor, el Evangelio de poder, de autoridad, el Evangelio de arrepentimiento y perdón de los pecados, ese Evangelio, Señor, que trasciende los siglos, que trasciende los cielos, que trasciende, Señor, la tierra y que trae a la vida del ser humano salvación y vida eterna. Padre, ayúdanos a entender que somos uno en Cristo Jesús, que no valemos ninguno más que otro, Señor, sino que todos estamos para servirnos unos a otros. Padre, ayúdanos a entenderlo, Padre bendito, y de esa manera, Rey de Gloria, caminar en ti, caminar en tu propósito, caminar en tu voluntad, para darle muestra, para darle, Señor, ejemplo a los demás de que somos un solo cuerpo, Rey de Gloria, y que no hay estratos en medio de la iglesia, que no hay división en medio de la iglesia, que ninguno murmura del otro, Señor, que ninguno se enseñorea de los defectos del otro, sino que nos ayudamos los unos a los otros para ser mejor en Cristo Jesús. Padre, bendice las familias aquí y en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Bendice las familias que están aún, Señor, en este tiempo, Padre, en otros países, Rey de Gloria, a través de las redes sociales, Señor. Bendícelos, Señor amado. Llénalos de tu gracia, de tu gloria. Llénalos de tu poder, de tu majestad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito, santo es tu nombre. Te damos gloria, te damos honor, te damos alabanza, Padre bendito, según la necesidad de mi hermano y mucho más que ella, Señor. Suple para toda necesidad de tu pueblo. Suple, Señor, para la necesidad de mi hermano, de mi hermana, conforme a tus riquezas en gloria, Padre, conforme a tu propósito y a tu voluntad, conforme
conforme a tu amor y tu grandeza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, poderoso Dios. Gracias por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas. Gracias por familias que están siendo llenas de fe, aumentadas en su fe, Señor. Padre, en su convicción de salvación, hombres y mujeres, Señor, que se han alejado de la ansiedad, de la angustia, de la desesperación, hombres y mujeres que han huido, Señor mío, Padre, al sentimiento de culpa, al de condenación, Padre celestial, y que caminan, Señor, bendito Dios de la gloria, en tu gracia, Señor, en tu poder, en tu paz, Señor mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias, poderoso Dios, gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.